Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos en Maranata. No se ve. Ah. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos en Maranata. Hoy es día domingo 29 de noviembre de 2020. Vamos a empezar en este día dando las gracias al Señor por darnos la oportunidad de hablar otra vez de su bendita palabra, que nos guíe, que Él haga la obra, que seamos nosotros nada más portadores de su mensaje que tiene para hoy, hermanos. Estamos viendo, desgraciadamente, muchos problemas en nuestro mundo. No es en un solo país ni una sola ciudad, sino en el mundo hay mucha violencia, mucha maldad está distribuida en el mundo y por eso lo dijo el Señor que cuando se acercaran los últimos tiempos, ya estamos en la sexta semana de Daniel, cuando nos acercáramos en ella, estuviéramos en ella, estábamos cerca de la séptima semana, que es cuando va a venir el Apocalipsis. Y desgraciadamente, pues esto no se ve por dónde vaya a mejorar. Hay problemas aquí graves porque la gente en realidad no entiende que está fuera del camino de Dios. Y es lo más triste. Es lo más terrible porque nosotros, siendo eh, portadores de la palabra, nos da mucha pena, mucha tristeza. No somos quien para juzgar a nadie, pero sí tenemos que decirles a todos que el mensaje de Dios es para salvación. El Señor lo que quiere es que entiendan que Dios les ama, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y ese plan maravilloso es estar por toda la eternidad con Él, vivir feliz en la tierra, obedeciendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración y decirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor Jesucristo, en este día te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar vivos, primero que nada, por darnos la oportunidad de estar viendo a todos nuestros seres amados, a ver a nuestro país que está luchando por mejorar, por cambiar, por ser mejor cada día. Esto es maravilloso y tenemos en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios porque sabemos que Él tiene un plan de salvación para todos y cada uno de nosotros. Es individual de la salvación, lo sabemos, los que estamos en Cristo, y se los comunicamos a ustedes, todos aquellos que no le conocen, a todos aquellos que han oído de Él, pero no se han acercado. Sabemos que hay muchas cosas que pasan, desgraciadamente, que impiden que la gente se acerque al Señor, sobre todo la descomposición social en la que vivimos. No son las mismas, somos familias mexicanas, pero somos muy diferentes. Conforme fue pasando el tiempo, se fue descomponiendo la, la base social de nuestra sociedad, que es la familia. Y por desgracia, esto que está ocurriendo ahorita es un problema que pues no empezó ahorita, empezó hace muchos años por los malos gobiernos, por toda la falta de, de empatía de la Iglesia romana por, por el pueblo del mundo, porque no es nada más estamos hablando de nuestro país, sino por el pueblo del mundo. La Iglesia de Roma solamente ve su beneficio personal y precisamente de ahí surgió todo esto, porque sabemos nosotros que este problema tiene que ver mucho lo espiritual, más bien es la base de todo, pero si no, los que tienen la obligación de llevar la palabra y no lo hacen, entonces por eso surgen nuevas congregaciones, nuevas iglesias que, que llevan la palabra de Dios. Nosotros somos una iglesia que es muy grande a nivel internacional, la IPUM, pero sabemos que hay otras mucho más grandes, más fuertes, y pues eso se va fortaleciendo cada día más y el cristianismo va creciendo. ¿Por qué? Porque la necesidad de conocer al Señor es mucha. Es imperativo hablar del Señor, decirles, hermanos, a todos aquellos que nos escuchan, no tomen esto como
un juicio de su persona, sino como una invitación del Señor hacia su vida, una invitación del Señor para que dejen de desobedecer la palabra de Dios. El tema de hoy se llama desobediencia, porque en realidad el pueblo del mundo es un pueblo desobediente. Si antes eran pocos, ahora son muchos, muchos. Y desgraciadamente eso va llevando a la degradación de la sociedad del mundo. En este día vamos a empezar a hacer a empezar a leer la palabra de Dios. Empezamos con Romanos número 1, del 20 al 22. Romanos 1 del 20 al 22. Oye, no sale la imagen. Muy bien. 1 del 20 al 22 dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice claramente ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Existe un conocimiento de nosotros como cristianos, de que hay un espíritu de Grecia, un espíritu por ser sabios en el mundo. Eso viene desde Grecia, precisamente de ahí surge ese nombre, del espíritu de Grecia, donde los sabios rechazaban a Dios como único Señor. Y esto, en realidad, lo único que provoca es que pues se hagan sabios en su propia opinión, o sea, que lo que ellos piensan es que creen que es lo mejor. Entonces, de ahí viene la desobediencia, pues no creen en un Dios que es evidente, es palpable, pero como son tan orgullosos, ellos mismos no pueden tomar a Dios como su Señor y como su Dios. Dice por el Romanos 1:22, dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Desgraciadamente, y si lo releemos de nuevo, hermanos, para que quede clave, lo importante es la palabra, ¿no? Hay problemas ahorita con el video, no entra el video, pero por lo menos esperamos que estén viendo los versículos, que son los más importantes. Lo demás no, nada más escuchen la voz para guiarlos y darles una pequeña explicación. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros sabemos que Dios habla de en la creación, habla de una necesidad de Adán por no estar solo, y le hizo una pareja, una mujer, y con eso se explican muchas cosas. Dios nunca se equivoca, Dios todo lo hace perfecto, y si nosotros tratamos de justificar algunas acciones de algunas personas que no son de Dios, que no vienen en la Biblia, estamos fallándole al Señor. Amén. Porque tanto es malo el que lo dice como el que lo hace. Y eso, la iglesia de Roma se atrevió, la iglesia de Roma, a emitir un juicio diciendo que aceptaba, que veía con buenos ojos el casamiento de parejas del mismo sexo. Claro que viniendo de Roma, pues no se puede negar que está en lo mismo, está en la misma situación, no ha cambiado nada, sigue igual, deteriorándose cada día más, aceptando toda la suciedad que hay dentro de la sociedad como normal, como si
como si fuera esto algo, algo que tiene toda la validez del mundo, porque lo dice Roma, y no es así. Nosotros vivimos en una ciudad en la que nacimos, en la Ciudad de México, que decían con orgullo, hoy ya no se oye tanto, pero decían que la ciudad era una ciudad de vanguardia y la ciudad de la esperanza. Una ciudad que acepta los abortos, que acepta que la sociedad no tenga Dios, porque es que no se meten en esos temas, pero al aceptar ellos los abortos, están transgrediendo la ley de Dios. Y dice la palabra claramente que si alguien omite algo que diga la palabra de Dios, está al mismo tiempo pecando. Porque la autoridad tiene la obligación de llevar a buen puerto a las personas de su pueblo. Pero si está yendo hacia la desobediencia a Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a ser otra Sodoma y Gomorra? Esa es la famosa ciudad de vanguardia y de esperanza. ¿Esperanza en qué? Si no creen en Cristo, no siguen al Señor Jesús como su Dios. Es donde dice uno, ellos hablan de filosofías, ellos hablan de defensa de derechos humanos, pero no defienden el derecho primordial de un ser que ni siquiera se puede valer por sí mismo. Es el peor crimen que puede haber. Y ahí es donde dice uno, ¿dónde está esa ciudad de vanguardia? Ciudad que mata niños, una ciudad sin esperanza, porque si no tiene a Dios, no tiene esperanza. Una ciudad que ve con afecto a las bodas de personas del mismo sexo. Bueno, los casamientos, porque bodas no se pueden hacer. Casamientos de personas del mismo sexo, eso va contra la palabra de Dios, porque el Señor lo dice claramente. Él nada más hizo hombre y mujer. Empiezan a hablar de filosofías extrañas, basadas en conocimientos de comparaciones de animales. Nosotros no somos animales, somos seres espirituales, creados por Dios para su honra y su gloria. ¿Y cómo vamos a honrar al Señor si no hacemos lo que Él nos dice en la palabra? Hay muchas personas que están influidas por los que lo rodean, y Él queremos decirle desde aquí que lo único que está haciendo es perdiendo su alma, y es nuestra obligación decirles, hermanos, si están empezando en alguna práctica de ese tipo, busquen la manera de salirse de ahí y buscar al Señor Jesús. El Señor Jesús te ama y quiere que tú seas salvo. Hay un plan de salvación de Dios. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios, pero hay de separaciones a separaciones. Ya cuando te estás dentro de un pecado que te está destruyendo, que te va a destruir, que te va a quitar la salvación, porque ya solamente que tú hagas un cambio radical en tu vida y que tú ya no hayas caído ya en un extremo que ya es insalvable. Es insalvable mientras tú estés rodeado de gente que es igual, que está practicando ese tipo de pecados. Por eso en este día estamos hablando de desobediencia, porque la desobediencia se puede cambiar uno hasta el último momento, pero busca un lugar propicio, no te sigas acercando a esa gente, evádelo. Así como José huyó del pecado porque quería tener la mujer de Putifar, quería tener relaciones con él huyó del pecado y fue encarcelado, fue castigado por el gobierno egipcio. Así no importa lo que te haga la gente, mientras tú estés en bien con el Señor. O sea, evita pecar, hermano, te lo decimos en el nombre de Jesús. Vamos a leer el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estamos viendo claramente aquí que el Señor
cuando alguien lo desobedece, él ya no le dice nada. Ya dice, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, el Señor, hasta el mismo Señor dice, no obedecen, voy a irme con los que me obedecen. Eso pasó con Israel. Israel no, mucha gente lo seguía, pero había gente que no quería aceptarlo cuando llegó él a, a dar la palabra a todo el pueblo judío. ¿Y qué pasó? Cuando se fue decepcionado de mucha gente del pueblo judío, del pueblo israelí, y le dio a Pablo la encomienda de ir a los gentiles. ¿Por qué? Así es lo mismo ahorita. El Señor tiene que buscar a los que realmente tienen todavía el deseo de cambiar. Si tú lo haces, Él te va a aceptar con los brazos abiertos, pero tienes que dar una muestra de que quieres cambiar, pero una muestra real, verídica, porque Dios te conoce, Dios conoce tu corazón. Entonces, si tú en tu corazón estás pensando más en tus concupiscencias, los deseos de la carne, el Señor dice, pues es que no me sigues a mí, no me quieres a mí. Y si Él te conoce, Él sabe lo que piensas, sabe lo que haces, pues va a decir, pues mejor busco a otro, voy a dar la oportunidad a otro y a otro. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de sus siervos, a través de sus pastores. El Señor usa a sus siervos y sus pastores para que platiquen con la gente y les hable de las bondades de Dios, que Él quiere que sean salvos. Nos ama a todos. A mí seguido yo tengo consulta de hombres y mujeres que están en el momento equivocado de su vida y me dicen, Dios me perdona, sí, hermano, Dios, sí, hermana, Dios te perdona, pero tienes que abandonar tu pecado. Él no ama el pecado, Él te ama a ti te ama, no ama el pecado. Entonces, cosa de cada quien. Por eso dice Dios lo dice claramente aquí en el 24, por lo cual, el 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando alguien hace una unión de hombre con hombre o mujer con mujer, está deshonrando sus cuerpos. Eso es evidente porque no es un plan divino, no es un plan de Dios. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Fíjense nada más, y eso es real, todos lo sabemos. Vemos personas que hacen alarde de su libertad sexual, dicen ellos, pero desgraciadamente los gobernantes, por tener sus votos, ellos aceptan ese tipo de cosas que están dañando a la sociedad, a toda la sociedad, porque no me digan que un niño que ve que hay dos personas que son del mismo sexo y están besándose, abrazándose, que están diciendo cosa y media frente de ellos, ¿ustedes creen que no es desagradable y aparte pueden influir en ellos? Ese es el detalle, porque dejan que siga avanzando la maldad en el mundo. El 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución del que hace eso? Pues la maldición. Se están maldiciendo a sí mismos porque están maldiciendo el cuerpo que Dios les dio para protegerlo, para exaltarlo y para que nuestro Señor Jesús habite en él. Porque cuando uno se convierte al cristianismo, el Señor Jesucristo penetra en nuestro cuerpo y se convierte en nuestro cuerpo en el templo del Señor. ¿Cómo va a tener un cuerpo lleno de
de suciedad al Señor en su interior, no se puede. Por eso es muy triste esto. El Señor se enoja, porque Él se enoja. Mucha gente dice, no, es que Dios nada más es amor. No, Dios también se enoja. No tiene por qué enojarse. Si lo haces enojar, ¿cómo no se va a enojar? Tantas veces se enojó que incluso cuando Moisés defendió al pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, el Señor quería destruir a todo el pueblo de Israel. Y Moisés, por esa bonomía, esa bondad que tenía en su corazón, o que tiene porque está vivo ante el Señor, él le dijo al Señor, ¿cómo no puedes acabar con ellos si tú los sacaste de Egipto? Señor, entiende, no le dijo entiende, ¿no? Le estoy parafraseando la Biblia. Señor, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán los pueblos que tú sacaste a ese pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y que los mataste en el desierto? Van a decir que no haces lo que tú prometes. A ese punto lo llegaron a desesperar al Señor. Pero llegó el momento que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estaba molesto el Señor. Entonces, si hay gente que tiene todavía en su corazón algo que escucharon de Dios, algo que les mueve su corazón, algo que les provoque arrepentimiento, porque hay gente que siente remordimiento, que no es lo mismo, eso ya no tiene nada que ver con Dios. Entonces tenemos que ver esto, hermanos. ¿Por qué las sociedades están permitiendo todo esto? Porque la gente se está corrompiendo más y más y más y más. ¿Por qué ahora se ve a la mujer como un objeto, no como un ser humano que debe ser tratado como un vaso frágil, como dice la Biblia? Precisamente por eso, porque no siguen al Señor. El Señor dice claramente que debemos tratar a nuestras mujeres como un vaso frágil. Y uno que asesina a una mujer no tiene un brazo, no lo trata como un brazo frágil, como un ser frágil, lo trata como un objeto. Y quién sabe qué tantas cosas no verá él al estar matando, haciendo daño a una mujer. Y todo eso que pasa porque la sociedad no tiene Dios, está viviendo sin Dios. Está bien que el gobierno dé cosas, pues no sé, yo no me quiero meter en eso. Lo que sí me interesa es la cuestión espiritual. Nosotros no podemos entender que haya personas que tengan ese derecho, según la sociedad, de destruir una vida, que tenga derecho, ya sea matando a una mujer o matando un niñito que está en crecimiento. Es lo mismo, está matando a una persona. Pero es más triste porque el pequeño puede ser una mujer, un hombre, no importa que sea, de todo lo matan y ni siquiera se puede defender. Muchas iglesias, yo me he dado cuenta y con todo respeto lo digo porque yo lo he vivido, yo tengo 16 años en cristianismo. Esto hablan las cosas bonitas, las cosas que sale la gente llorando, de contento, de gusto, de felicidad, pero no les hablan de las cosas que vienen también en la Biblia, porque la Biblia es una sola. La Biblia no nada más te habla de lo bueno ni de lo malo, te habla de todos los matices que hay entre lo negro y lo blanco. ¿De acuerdo? Porque no es una palabra hecha por Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no dice alguna. Y útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir en justicia. ¿Cómo va a ser justo alguien que no conoce a Dios? Pues no, porque los valores que tiene son valores del mundo, no son valores de Dios. Recordamos que todo esto viene de que desde que nosotros aceptamos que somos de la sociedad occidental, fundamentada en los griegos y los romanos, y
bien sabemos que cuando Roma invadió a Grecia, Roma los invadió por fuerza, pero la filosofía griega, junto con todo el panteón que ellos tenían, pasaron íntegros a Roma, y Roma fue invadida en verdad por Grecia, no tanto al revés, porque la verdadera invasión sucede cuando uno hace lo que le dice su amo, y en este caso los amos de Roma aparentemente eran ellos, pero no era así, no era así. Y eso pasó, ese deseo de aprender y aprender y ser sabio, de ser sabio, de ser sabio, sabio pero sin Dios, es lo que son esa, ese espíritu de Grecia que invadió Roma y luego a toda la sociedad occidental. Nosotros sabemos realmente que no podemos nosotros en ningún momento entender a los países si no vemos un contexto de cada uno de ellos. O sea, todos somos diferentes. Tenemos muchísimas similitudes con con los pueblos de América, pero cada uno de ellos tiene una circunstancia diferente. Hay un sabio español, Ortega y Gasset, que dice que el hombre actúa de acuerdo a su circunstancia. Y es cierto. Nos parecemos de muchas cosas, por desgracia en cosas malas y pocas cosas buenas. Ojalá la cosa buena que tuviéramos todos, que amáramos a Cristo, y eso cambia todo. Pero no. Desgraciadamente ese es el problema de nuestra sociedad, porque nada más el único que puede dar justicia verdadera es Jesús. Nadie más. Nadie más, hermanos. Aquí pueden cambiar muchas cosas en nuestra patria, en nuestro México amado. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno y parece que va cambiando, pero se está cambiando. Pero lo más importante que yo veo es que no hay cambio espiritual, y eso es donde debemos de luchar nosotros, en el área espiritual, porque aquí, como dicen Romanos del 20 al 30, del 20 al 32, del 20 al 28, claramente habla de cómo la gente desobedece la palabra de Dios y ha hecho cosas que van en contra del Señor. Y si desobedeces al Señor, pues no lo amas. Y si no lo amas, pues no tienes tú esa salvación que tanto nos quiere dar el Señor. Él nos ama a todos y quiere que seamos salvos. Vamos a ir a ver Apocalipsis 22:13. Dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad la ciudad santa del Señor. ¿Cómo vamos a lavar nuestras ropas? ¿Cómo vamos a lavar esas ropas, hermanos? Pidiendo perdón a Dios y que nos lave con su sangre preciosa toda la inmundicia que tenemos. Si no somos limpios ante el Señor, no vamos a entrar. No vamos a entrar a esa ciudad gloriosa. Y es el detalle, ¿no? El número 15 dice, Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En la Biblia de estudio se refieren a los perros como los líderes corruptos que hay en el mundo. Ellos se van a quedar afuera.
Y toda la gente que está fornicando, que no tiene sexo con su esposa, sino con otro tipo de personas que no tienen nada que ver desde el punto de vista espiritual ante Dios, como para tener relaciones con él, con esa persona. ¿Y quién está hablando ahí, hermanos, en esta parte de la palabra? En, en el número 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si no lo saben, los hermanos, los ángeles de las iglesias somos los pastores y somos los encargados de precisamente, como dice el Señor ahí, para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Son los pastores, los ángeles de la iglesia. Por eso tenemos tanta pesadumbre en nuestro corazón, porque vemos cómo todo lo que dice el Señor se tergiversa en el mundo con tal de tener votos, con tal de tener una ciudad de vanguardia, con tal de tener una ciudad de la esperanza. Eso no es de Dios. Pero pues así es la vida en este mundo, pero se va degradando cada día más. Vemos cómo en las manifestaciones de las personas que hacen es que se manifiestan contra el gobierno porque están matando mujeres, no están viendo que el gobierno no tiene la culpa. En realidad es cosa de la sociedad, no nada más de ahorita, de antes, desde que empezó a descomponerse la sociedad, porque todo esto de que a la mujer se le ve como un objeto no tiene 5 años, 10 años, tiene muchos años más. ¿Cómo empezó esto? Porque se empezaron a disgregar, a hacerse a un lado los verdaderos objetivos del cristiano, y se buscaba nada más el sobrevivir a veces, o incluso pues el tratar de ser rico, ¿no? A fuerza, como sea, no importa cómo. Y ahí es donde se descompuso la sociedad. Y ahorita, pues nada más lo que hace el gobierno es favorecer lo mismo, porque no, eso no se quita con leyes, se quita obedeciendo a Dios. Todo eso se va a descomponer más y más mientras no entre el Señor Jesús en sus corazones. Mientras el Señor no haga entrada en su corazón de usted, va a seguir esto igual o peor cada vez y cada vez. Pero ya estamos en la sexta semana de Daniel y sabemos que esto iba a pasar y el Señor nos lo advirtió claramente. Dice ahí, el 17, 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un regalo de Dios, es el agua de vida, el Espíritu Santo es lo que quiere entrar en usted. Es muy importante que se entienda. La esposa, ¿quién es la esposa del Señor? La iglesia cristiana. No la de Roma, la iglesia cristiana, la que sigue al Señor, la que no tiene imágenes, la que no tiene ídolos, la que no le da por su lado a la sociedad, la que está firme en sus preceptos, la que no tiene miedo a sufrir atropellos por la sociedad, porque tenemos grandes maestros en la palabra, como Pablo, que fue 2 veces encarcelado en Roma por estar en contra de esa sociedad corrupta y predicó el evangelio con todo su corazón, cayó preso, estuvo 2 años preso y él alegó, como romano que era de origen, porque él nació en Roma, nació una parte de Turquía, creo que se llama Calcasia, algo así, es un nombre medio raro, pero él pertenecía, es lo que es ahorita Turquía.
pero él nació con nacionalidad romana. Entonces, debido a eso, fue liberado la primera vez, estuvo 2 años preso, pero después de un poco tiempo hizo un recorrido, el tercer recorrido que hizo para la parte de Asia, y de Corinto se regresó él a Roma porque había problemas para la iglesia, en la iglesia de Roma, y llevó dinero para todos ellos de lo que recogió en su viaje, tercer viaje que hizo con Filias, bueno, ahorita no me acuerdo realmente, pero llegó él a Roma y ahí lo agarraron y ya no salió, lo mataron. Pero él siempre luchó en contra de la injusticia, siempre luchó en contra de todo aquello que no era del Señor, y realmente, pues, no es que nosotros andemos temerarios y diciendo que mátenme, ¿no? No, pues claro que no. Pues queremos hacer la obra de Dios y hasta donde nos permite el Señor vamos a estar. Porque el que es dueño de mi vida no es el mundo, sino mi Señor Jesús. Y yo digo esto porque realmente así lo veo. Así lo veo y lo constato cada día, que se está descomponiendo todo. No hay valores, los valores ya se perdieron por completo en mucha parte de la sociedad. Afortunadamente hay partes todavía que se salvan, pero como en todo, ¿no? La mayoría está al revés. Yo recuerdo a mi madre cuando era yo chamaco, que ella se refería a su papá y a su mamá como mi mamacita, mi papacito, y se ve un respeto impresionante en esa mujer hacia sus padres, porque eran otro tipo de espiritualidad en esa gente. Esa gente sí tenía principios. Y muchos de los que me están escuchando ahorita, que son de ese tiempo, se han de acordar que la sociedad se está descomponiendo mucho. Ahorita yo he visto cómo maldicen a sus padres, le pegan a sus padres, a sus madres, hablan horrores de ellos y no los obedecen. Pero eso viene desde, o sea, de repente se descompuso la sociedad porque entró una, un gobierno corrupto que trastocó todos los preceptos de Dios por estar buscando la riqueza a como diera lugar. Y tanto es esto que va a tardar mucho en que esto cambie. Pero tenemos que luchar nosotros por nuestra parte, porque hacer entender a la gente que nuestro Señor los ama y Él quiere, con todo su corazón el Señor quiere que sean libres. Y la única libertad es siendo salvos. Siendo salvos es la única forma de hacerlo. Y dice la palabra 22:17. Amén. 22:17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, o sea, ¿quién es el Espíritu? El Señor, el Espíritu Santo. Y la esposa, o sea, la iglesia. Aquí es importante, muchas veces vale la pena detenernos un poquito para entender mejor esto. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, la iglesia te está invitando en el nombre del Señor Jesús a que tomes el agua viva de su Santo Espíritu. Que entiendas que si tú has visto cosas desagradables en tu vida, hermano o hermana, has visto que te matan a un hijo, has visto cómo están en las drogas, has visto cómo están descomponiéndose tu familia, que ya algunas cosas, algunas veces ya ni familia tienen, porque todo se destruyó. Entonces, ¿cuándo piensas cambiar? ¿Cuándo piensas acercarte al Señor? ¿Cuándo piensas arrepentirte y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Padre mío, ayúdame? Y Él siempre te va a escuchar si tú vas arrepentida o arrepentido y le dices, Señor, yo quiero que mis hijos sean felices. Si ya sufrieron mucho algunos de tus familiares y hay algunos que todavía están empezando su vida, en ellos enfócate. Enfócate en todos, pero principalmente en los que todavía no están
Todos no están tomados por el pueblo, por el mundo. Enfócate en ellos y diles, háblales del Señor. Pero ¿cómo lo vas a hacer? No vas a hacer eso nada más diciéndoles. Tienes que llevarlos al templo, tienes que guiarlos con tu conducta, con tu forma de ser. Cambia, hermano. Si tú cambias, eso es un factor de cambio para tu familia. Si te drogas, deja de drogarte. Si andas en otro tipo de problemas, deja de hacerlos, hermano. Dedícate a buscar al Señor. Busca el cambio. Si amas a tus nietos, a tus primos, a tus sobrinos, a todo el que esté cerca de ti, los amas realmente, tienes que cambiar tú tu forma de actuar. Porque desgraciadamente si no cambias, vas a ser culpable de lo mismo, porque no hiciste nada por cambiar. Ahí está la oferta de Dios, del Espíritu y de la Iglesia, que te invitamos en el nombre de Jesús a que te bautices en el nombre del Señor Jesús y reciba la bendición del Señor y la salvación. Y tiene la promesa al Señor hacia todos aquellos que son salvos de que toda su familia va a ser salva. Fíjate qué hermoso. Toda la familia de los hijos de Dios, de los que se bautizan en el nombre de Jesús y reciben al Espíritu Santo, todas personas van a ser salvas, todos los de su familia. Qué hermoso que se acuerden de, no, mi abuelito, no, mi tío, no, mi abuelo, mi prima. O sea, cualquier persona de una familia cambie y esa haga cambiar a todos los que están alrededor de él. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Que no veas que los matan, que no oigas que están matando. Unos que matan, otros son muertos. Unos se quedan tirados en la calle, drogados. Es increíble esto. Pero ¿cuál es la forma de hacerlo? Aceptando la invitación del Espíritu Santo. El 18 dice, hermanos, 22, 18. Es el Señor Jesús el que está hablando, ¿eh? Y si yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay gente que dice que añadiera, pues nadie puede añadirlo porque así está escrito, ¿no? No, pero no es necesario que lo escriba en el libro, sino que diga lo que él cree, y si tiene influencia sobre mucha gente, eso que él cree es como si lo escribiera ahí. Está trastocando el mensaje original y es lo que es castigado. Me refiero a la iglesia romana, que dicen que ven con buenos ojos, eso lo dice el Papa, que haya unión en parejas de ambos del mismo sexo. Eso no lo escribió en la Biblia, pero lo dijo. Y siento una persona que lo escucha mucha gente, influye en otros para que lo acepten. Entonces estás trastocando la palabra de Dios. O que diga cosas contrarias, que no sean esto precisamente. Pero hay muchas cosas que ellos trastocan, que no vienen en la Biblia. Incluso hay versículos que no están y están agregados. Ahí sí están agregados. Cuando los copistas católicos hicieron cambios, hicieron varios cambios en la Biblia. Y ahorita no es el tema, pero es la verdad, o sea, ahí está. La iglesia, el Nuevo Testamento se hizo por hebreos, luego lo copiaron los griegos y después los de otros orígenes lingüísticos. Pero ahí es donde se trastocó, cuando pasaron del griego, del hebreo al griego y del griego a otros lenguajes. Entonces, ¿qué pensamos aquí? ¿Cuál es la realidad, la verdad de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque si usted cambia algo de la Biblia, usted en su corazón no tiene temor de Dios.
tenemos que decir lo que dice la palabra, por eso nos recalcamos en que debemos leer y leer y leer lo que dice la palabra y no hacerle caso más que a la palabra, tal vez en algún momento nosotros digamos alguna frase, alguna cosa que no concuerda, pero está mal, o sea, y por eso le pedimos perdón al Señor si involuntariamente decimos algo que no está bien, pero en realidad nuestro propósito verdadero, el que queremos hacer, es nada más leer la Biblia y que la Biblia se explique por sí sola, porque la escribió el Señor, no la escribí yo. Y lo que dice el Señor es perfecto y correcto y hermoso y maravilloso y no tiene por qué uno oponerse a la palabra. Es un ser que ama a Dios. Tiene que decir la palabra de Dios, así como le costó la vida a los apóstoles que quedaron después de que se fue el Señor. Todos murieron en forma terrible, trágica, supuestamente menos Juan. Juan murió en la isla de Patmos, pero estaba prisionero, estaba, estaba con, estaba ya anciano y en una isla, pues no la pasó muy bien que digamos, o sea, no era libre, pero todo porque él defendía la palabra de Dios. Y aún así, ellos nunca renunciaron a la palabra. ¿Por qué? Porque es su mandato divino. Nosotros tenemos que hablar del Señor porque Él nos lo puso en nuestro corazón. Él nos dice claramente, habla de mí, dile lo que tengas que decir, háblales a todos ellos. El 18 dice, más bien el 19 dice, 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, no puedes quitar ni poner. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, si alguien lo hace y sabe, porque se supone que todos los sacerdotes, si tienen un sacerdocio en alguna iglesia cristiana o católica, tienen un conocimiento de la palabra y modifican eso, pues son culpables y Dios los va a castigar. Estamos nada repitiendo lo que dice ahí, no estamos repitiendo más que la palabra de Dios. Nosotros debemos entender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo que desea es que estas palabras se le digan a los que están con problemas con el Señor, o sea, que no lo siguen, que están haciendo maldad, que están haciendo cosas indebidas, que ya mataron a una persona, que ya le hicieron daño a alguien, o que están haciéndole daño a alguien. Porque muchas veces, no, pues yo me drogo, pero pues no, pues yo lo hago fuera de mi casa y pues nadie me ve. Pues no lo verá nadie del mundo, pero Dios lo está viendo. Y aparte, cuando llega a su casa, pues llega con menos dinero, llega con un estado de ánimo no muy adecuado. ¿Por qué? Porque la droga te provoca muchos problemas y vas a tener problemas en tu hogar. Definitivamente, nadie que se droga o se alcoholiza pasas inadvertido en tu hogar. Es una gran mentira. No, pues ni se dan cuenta. Pues eso dice él. Pero si son las mujeres, tienen una capacidad de percibir las cosas, una capacidad impresionante. Es un don de Dios del Señor que les dio a las mujeres, que todo lo ven sin, sin, sin averiguar mucho, tienen un sentido especial para percibir lo que está haciéndose mal. Y él dice que no, pues la mujer les dio cuenta desde hace varios días que eso ya está mal. Y eso provoca desintegración familiar, provoca que las mujeres se vayan de sus hogares, que se rompan los matrimonios. ¿Y qué es lo que quiere el demonio, hermanos? Lo que quiere el demonio es destruirlos. Y lo está logrando. Ahora, ¿qué vamos a pensar aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Hay que tomar el camino correcto. El camino correcto es el Señor Jesús. Porque bien sabemos que el contrario es el demonio. Es Satanás y sus demonios. Los que están actuando, destruyendo a la sociedad, o a las sociedades, son muchas,
con falsos preceptos, con falsas sabidurías, como hay gente que ama mucho lo que es la filosofía de otras sociedades, la filosofía de los japoneses, la filosofía de los griegos, la filosofía alemana, muchos sabios, hombres sabios, que no todos, por la gracia de Dios, no todos son ateos, hay cristianos también, hay gente que sigue al Señor, pero los que no están con Dios influyen en otras personas que no lo conocen y pueden destruir vidas. Por eso es tan importante hablar de Dios y decirles, hermanos, el Señor te está viendo, el Señor sabe quién eres, no importa dónde te escondas, no importa dónde estés, no creas que no te ve, Él te ve donde estés, porque Él está en todo lugar y en todo momento. Pero también recuerda, si está en todo momento y en todo lugar, también Él es todopoderoso. Y Él todo lo sabe. Pero hay otra cosa más hermosa que todo eso, que Él te ama. Él te ama y te ve sufrir. Y Él también sufre porque su creación está siendo destruida. Él goza cuando nosotros gozamos. Él ríe cuando nosotros reímos. Él llora cuando nosotros lloramos. Él nos ama. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya estuvo en la tierra. Ya estuvo aquí. Él ya estuvo aquí y conoció cara a cara a los humanos. Porque Él era humano, 100% humano, 100% Dios. Y sintió en su carne el frío, sintió en su estómago el hambre, sintió en su cabeza recostarse sobre una piedra, porque no tiene ni siquiera una almohada donde quedarse. Ese es tu Dios, el Dios hombre, el Dios que te ama, el Dios que te dice, hermano, hermano, reacciona, cambia tu vida a lo bueno, hazte un lado del mal. Ese es tu Dios, un Dios que sabe lo que es sufrir, un Dios que sabe lo que es llorar, cuando ya se acercaba el momento final, cuando sabía que ya iba a ser entregado. Él estaba llorando, lloró lágrimas de sangre, hermano, si no lo sabías. Y eso es un fenómeno rarísimo, pero sí que sí sucede. Pero sucede cuando la persona que llora sangre es una persona que está en un extremo estrés. O sea, fíjense nada más qué clase de Dios tenemos. Y no desistió de obedecer a su Padre. Él obedeció hasta la muerte. Y por eso está sentado en el trono de gloria, mi Señor Jesús. Pero Él te ama. Tal vez no tengamos la misma, pues es evidente que no tenemos la misma capacidad de sufrimiento de nuestro Señor, pero tenemos que eso está en nuestra decisión. Es una decisión nada más. ¿Estás con Él o no estás con Él? ¿A quién vas a seguir? ¿Quieres que se destruya tu familia? ¿A quién amas en tu casa? Yo predicaba con drogadictos y alcohólicos y les decía yo, todos ustedes, les decía yo, todos ustedes muchachos, todos tienen por lo menos en su vida una persona que los ama con todo su corazón y que desea que sean salvos, que desea que sean buenas personas, que desean que estén con Dios al final de sus días. Por esa persona vale la pena luchar, aunque sea una sola personita que te ame con todo su corazón. Desgraciadamente, muchos no entienden, pero afortunadamente muchos sí entienden. Y esperamos que ganemos en ese porcentaje, que tenemos en nuestro corazón el deseo de decirles claramente,
que el Señor te ama. Nos regresamos a Apocalipsis 22. Veintidós veinte, y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Quién dice que viene en breve? Nuestro Señor Jesús. Recordemos que el tiempo para el Señor no existe, porque Él es atemporal. Él está en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Y le dice Juan, el apóstol Juan: sí, ven, Señor Jesús. Pero cuando venga, se acabó todo. En el momento que el Señor venga hacia acá con nosotros, se acabó la oportunidad, se acabó el tiempo. Y como no sabemos cuándo va a venir, pues el que está como las vírgenes preparadas con sus lámparas de aceite llenas de aceite en el tiempo de Jesús, y ahora la lámpara el aceite es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto aceite tienes? ¿Cuánto conocimiento de la palabra de Dios tienes en tu corazón, hermano? ¿Cuánto tienes ahí en tu corazón? Porque entre más sepas de Dios, más lo vas a amar a Él y más vas a respetar su palabra. Y vas a entender que te ama con todo su ser, porque eres su creación. Y dice Juan, en Revelaciones o Apocalipsis, es lo mismo. 22, 21 dice: la gracia, y así me despido con esto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén, hermanos. Que mi Señor Jesús tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. El mensaje está enviado. Ya depende de ustedes. ¿Qué siguen? ¿A Dios o a Satanás? Es su elección. Amén.